este día 21 de mayo, miércoles 21 de mayo del 2014, voy a pedir a nuestro amigo inocente que me prepare la escritura en San Juan, capítulo 15, verso 8. Si puedes hacer milagros, mi hijo, está bien, si no, no te preocupes. Hoy no tuve tiempo de darle a tiempo los versos que voy a usar. El título de esta enseñanza es El estilo de Jesús. El estilo de Jesús. El estilo de Jesús. En este día les iba a predicar de un tema muy importante que tiene que ver con el altar del Señor, que tienen ustedes aquí enfrente. Pero el Señor cambió mi sentir. Cuando el Señor cambia mi sentir, no lo puedo resistir, no me permite hacer otra cosa. Entonces tengo que ser obediente al Señor. Y la base para esta reflexión está en San Juan capítulo 15, verso 8, bajo el título El estilo de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, son tan amables. Dice la palabra del Señor, San Juan 15, 8: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así. Y seáis así mis discípulos. Ser discípulo del Señor es un gran privilegio. Amén. ¿Cómo quiere el Señor que seamos sus discípulos? Que llevemos mucho fruto, y así, de esa manera, es como nuestro Padre Celestial es glorificado. Nosotros debemos recordar, hermanos, que fuimos creados para glorificarlo a Él. Por medio del profeta Isaías nos dejó el mensaje: para gloria mía los crié, los formé y los hice. Y la manera, hermanos, de llevar este fruto, como podemos dar este fruto, es como más adelante en este mismo capítulo dijo el Señor, en este mismo capítulo 15, verso 16, dijo el Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¡Qué privilegio, hermanos! Porque esta declaración del Señor a sus discípulos es transferible, ha sido, hermanos, transferible a nosotros. De la misma manera, nosotros no lo elegimos a Él. Y no en nuestras mejores circunstancias, en el mejor esplendor de nuestra vida, de nuestra conducta, hermanos, Él nos eligió a nosotros. ¿Se equivocaría el Señor? Hermanos, el Señor nunca se equivoca. Yo creo que Él no se equivocó en haberme elegido a mí. Y creo que tampoco se equivocó al haberlo elegido a usted, hermana y hermano. Y no creo que Él me eligió a mí
como un sirve para nada. Yo creo que él, como mi hacedor, hermanos, hizo un diseño especial antes de que el universo existiera. Hizo un diseño especial en su corazón, pensando en mí y pensando en usted, con cualidades que él necesitaba de mí, para que al paso de los siglos, de los milenios, al traerme a él como producto de su elección, él me pudiera usar conforme a sus propósitos. Así que no estamos por accidente en este camino de Dios, no somos producto de la casualidad. La palabra del Señor nos dice que Él nos eligió, y yo lo bendigo por ese privilegio, hermanos amados. Él regeneró nuestra vida, Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable y nos trasladó, hermanos, lo más sumamente importante, del dominio de Satanás a su gobierno, a su señorío. Pero este versículo dice, hermanos, que Él nos eligió, y luego dice: y os he puesto para que vayáis. Son palabras con las cuales nos está dando el empujón, ¿verdad? Porque ya nos ha elegido. Es como decirnos: ya te confirmé, ya te elegí, ya te confirmé, ya te establecí, ya te di la formación y ahora te empujo. Y nos dice: ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que el tema principal del capítulo 15 de San Juan es en relación al fruto que Él está ordenando, hermanos, que Él requiere de cada uno de nosotros. Y este fruto no es de lo que habla Gálatas capítulo 5, no es el fruto del Espíritu Santo. No se trata de esas 9 virtudes, empezando con el amor, hermanos. No. Dios está hablando, hermanos, ahí, en esa parte del fruto del Espíritu. Pero acá, hermanos, en San Juan 15 se refiere al fruto que vamos a dar, al fruto que debemos de dar yendo. Se refiere al fruto de la multiplicación. Es el fruto que tiene que ver con la labor, con el trabajo evangelístico. Así que, siguiendo con este tema, de suma importancia para Dios, digo que el mundo, hermanos, lo sabemos muy bien, tiene una gran necesidad. Porque así estábamos nosotros, teníamos una gran necesidad, hermanos. Y la necesidad a veces llega a tal grado que hay personas que se quitan la vida, que se suicidan. Así que hay gran necesidad. Nuestra familia inconversa tiene gran necesidad, hermanos amados. Estamos hablando de la familia que vive en Texas, o que vive en Arizona, o que vive en la Florida, o que vive en México, o otra parte de los países subsiguientes, hermanos. Cuando hablo de nuestra familia inconversa, es empezando desde nuestra casa, nuestra propia familia, hermanos. Y qué triste, ¿no? Que siendo cristianos
estemos perdiendo a nuestros hijos. Que viniendo a la iglesia, que sirviendo al Señor, estemos perdiendo a nuestros hijos. Nuestra familia en Conversa tiene una gran necesidad, pero número uno delante de Dios es la familia inmediata, hermanos. Y de ahí en adelante, ¿verdad?, el resto de la familia. Nuestros vecinos tienen una gran necesidad. Toda persona que tenemos a nuestro alcance tiene gran necesidad. Y la necesidad más grande del ser humano no es tener una buena casa, no es tener un buen carro, ¿verdad? Y entre paréntesis, Dios no está peleado con eso. Es más, Dios quiere darnos eso y más. Y especialmente el Señor lo puede hacer cuando alguien es fiel a darle lo que a él le corresponde. Le hace el asunto fácil, ¿eh? Le abre las puertas, el camino para bendecir. Bendito sea el Señor. Pero la necesidad más grande del ser humano es la salvación. Es el en dónde va a pasar la eternidad, su destino eterno, hermanos. Lo más importante es que la salvación de Dios venga a la vida de esa persona. Eso es lo más importante. Más que tenga buena casa, casa nueva o seminueva, más que tenga un carro del año u otras cosas materiales. Eso es más importante. En relación a este tema, hermanos, tenemos que hablar de principios para un evangelismo efectivo, eficaz. Y qué mejor si tomamos esos principios al estilo de Jesús. Diga conmigo, principios. Diga conmigo, para evangelizar. Diga conmigo, al estilo del Señor Jesús. Y uno puede creer, hermanos, alguien puede creer que se trata de algo muy complicado, algo muy difícil, que se necesita ser un teólogo, una teóloga, tener una licenciatura, una maestría, un doctorado, a conocer toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Hermanos, en este camino del Señor, nadie lo sabemos todo, empezando conmigo. Nadie. Y esto es bueno, hermanos. ¿Saben por qué? Esto es lo que hace que nosotros dependamos del Señor. Yo no llego aquí creyendo que lo sé todo. Llego aquí reconociendo que dependo de mi Señor, hermanos. Y estos son principios que vamos a considerar para un evangelismo efectivo al estilo del Señor Jesús. Pero concienticémonos primero qué es un principio. La palabra principio, tal como lo indica el término, es lo que principia, es el origen. Y por lo tanto, si es el origen, es el principio de algo que ha de ser después. Así que, por tal razón, los principios se convierten en normas. Los principios, por cuanto son, como el término lo indica, principios, entonces se convierten en el fundamento de nuestra vida cristiana. Ellos son, esos fundamentos, el origen de las cosas. Y por lo tanto, un principio está destinado a regir, hermanos,
hermanos, en nuestra vida, a ser el modelo que debemos de seguir. Un principio, hermanos, es lo primero, y de ahí, de ese principio, viene la extensión, viene la continuación de todas las cosas, hermanos. Viene el fruto que el Señor está pidiendo. Así que un principio es una verdad invariable, no tiene variación. Y esos principios, especialmente si son de Dios, son indispensables para nosotros, hermanos, porque son lo original, son lo que Dios estableció, es lo inequívoco. Nunca nos vamos a equivocar haciendo las cosas como el Señor las estableció. Es el modelo, es lo que tendrá éxito, lo que va a ser eficaz. Así que esos principios son los que nos pueden llevar a cumplir el propósito de Dios. Pero ya vimos lo que es un principio. Ahora tenemos que ver qué es un propósito. Propósito es la intención de hacer algo. Y Dios no es como nosotros, que muchas cosas se quedan nada más en la intención. Dios siempre tiene la intención, siempre tiene la intención de hacer algo. Y siempre está haciendo algo en el cielo, siempre está haciendo algo en la tierra, siempre está haciendo algo en el universo. El trabajo de Dios es incansable. Dios no descansa, Dios no come, Él nunca duerme. Hermanos, no se dormirá el que te guarda, ¿verdad? Dice el Salmo 121. Él nunca duerme, nunca cesa. Él está en una actividad constante, hermanos. Imagínese su sentir cuando ve que alguien se la pasa con el control remoto 2, 3, 4, 5, 7 horas, ¿verdad? Mientras él está en una actividad constante. Él siempre tiene propósitos, hermanos. No para este mundo, así hablando en general. Sus propósitos los tiene para cada uno de nosotros en especial. Propósito, entonces, es la intención, en este caso de Dios, de hacer algo que Él pretende conseguir en su intención determinada, hermanos. Su propósito es su plan que se traza, hermanos, con el fin de alcanzar al perdido. Bendito sea el Señor. Con el fin de lograr algo, hermanos. Y sin principios, si no conocemos sus principios, no podemos alcanzar los propósitos de Dios. Porque en el caso del Señor Jesús, ¿cuál fue el principal propósito de su primera venida? ¿Cuál fue la principal razón por la que Él vino a sufrir y morir crucificado y probar la muerte, hermanos, descender hasta el centro de la tierra, hermanos, y luego resucitar? En Lucas capítulo 19 verso 10 dijo el Señor: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino. Y si vino a nosotros, hermanos,
si vino a nosotros, entonces, pues nos es muy claro y muy sencillo entender que Él bajó del cielo. Eso es claro de entender, ¿verdad? Ahora, está escrito en San Juan 3:13, palabras de Él: nadie subió al cielo. Invierte lo que sucedió para decir, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo, que está en el cielo. No dijo, y consultando el original griego, no dijo el Hijo del Hombre que estará en el cielo. No, dijo el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y en ese preciso momento que dijo eso, Jesús estaba en la tierra. Entonces Él vino del cielo y vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Vamos a pensar en un ejemplo. Si alguno de ustedes dice, hermanos, ore por mí porque perdí $5 millones. Uy, me imagino las lagrimotas. Si fuera verdad. Como cuando estaba chiquito el Isaac, le bajaron unas lagrimotas bien grandotas. Se me hacía bien curiosito. O sea, si usted nunca ha tenido con usted $5 millones, entonces a usted no se le ha perdido nada, ¿verdad? Solamente lo puede imaginar. O sea, para decir que perdimos algo, lo teníamos que haber tenido antes con nosotros. ¿Es así o no es así? Y si el Señor Jesús se atrevió a bajar del cielo para pasar un proceso de sufrimiento, de muerte por crucifixión, y pasar por la resurrección, pasar por todo lo que Él pasó, hermanos, es porque Él vino con un propósito: a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Entonces, esto quiere decir que en un momento de nuestra existencia, hermanos, en un momento de nuestra existencia, nosotros estábamos en Él, con Él, hermanos. Y a eso se refiere el apóstol Pablo en Efesios 2:10, cuando nos dice, porque somos hechura suya, somos el poema suyo. Una vez les hablé de eso. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que fuimos creados en Cristo, no por Cristo, sino en Cristo. Nuestro espíritu, hermanos,
dice ahí en Efesios capítulo 2? En lugares celestiales. No dice que en lugares terrenales, eso vino después. Hermanos, nos bendijo en lugares celestiales. Y ahí nos bendijo con toda, así dice la Biblia, con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Alguien de ustedes puede decir: yo no me acuerdo, Pastor Andrade, que haya estado en Cristo allá en el principio de principios? Yo no me acuerdo. No me acuerdo, Pastor Andrade, que estuve en el cielo antes de bajar a la tierra. Ni yo tampoco me acuerdo. Pero si Dios lo dice en su palabra, yo lo creo. Así como yo no me acuerdo cuando estuve 9 meses, y no sé si algunos días más, en el vientre de mi madre. Pero lo cierto es que ahí estuve. Igual que estuve en el vientre, hablamos simbólicamente, en el vientre de mi Padre Celestial, que me ha tratado como una madre, la madre más amorosa. Gloria a Dios. Esto es lo que ocurrió. Usted y yo estábamos en el cielo. Nuestro espíritu estaba en el cielo. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, no pueden entrar, estar, hermanos, en el ámbito espiritual. No se puede. Esto es lo que ocurrió. Usted y yo estábamos en el cielo. Y el Señor nos bajó a la tierra y nos dio un cuerpo. Nos guste o no nos gusta el que tengamos, ese es el que nos dio. Pero cuando estemos de regreso con Él, hermano, usted va a ser hermoso. Hermoso. Por eso Pablo le dice a Timoteo: porque nada hemos traído a este mundo. Ah, caray, ¿no? Pues, ¿de dónde venimos? Que nada hemos traído a este mundo. Nada hemos traído, pues, ¿en dónde estamos? Se refiere al momento de nuestro nacimiento. Nada hemos traído. La Biblia dice de Juan el Bautista, allá en San Juan 1:6, hubo un hombre enviado de Dios. No dice que Dios hizo que fuera engendrado aquí en la tierra. No dice enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y deja esto la idea, hermanos, que así como Jesús bajó del cielo, fue enviado del cielo, Jesús, Juan, también bajó del cielo. Fue enviado de Dios. Esto es sumamente interesante. Y lo que esto significa es que nosotros pertenecemos a la divinidad, hermanos. ¡Qué privilegio! Ese es nuestro origen, hermanos. Pertenecemos a la divinidad, ese es nuestro origen. Nosotros pertenecemos a la esencia de Dios, pertenecemos a la naturaleza de Dios.
Así lo expresa el Señor a través del apóstol Pedro. Fuimos participantes de su naturaleza divina. Y en realidad, hermanos, no somos terrícolas. Estamos aquí. Se nos dio este mundo como una herencia. Pero nuestra naturaleza es naturaleza divina originalmente, hermanos. Nuestra naturaleza es la naturaleza de Dios mismo. No somos cualquier cosa que el diablo nos haya hecho, hermanos. Lo peor, la escoria de este mundo, quizás en algunos casos, es otra cosa. Pero originalmente no somos cualquier cosa. Por eso Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se fija, había algo de sumo valor, hermanos, más valioso que todo lo que existiera en el universo, para el Señor haber venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ¿cómo conseguir esto? Salvar lo que está perdido, hermanos. Solo aplicando principios con propósito. ¿Cuáles son esos principios? De hecho, hermanos, son principios sencillos que nuestro Señor Jesús puso en práctica y que nosotros debemos de hacer memoria y conciencia, hermanos. También conciencia, no solamente recordar estos principios, sino concientizarlos. Porque si no los seguimos, sus principios que Él dejó como ejemplo, si no los seguimos nosotros como un ejemplo, para que entonces no nos sintamos bien en nuestra conciencia, hermanos. Este es otro punto más de la palabra de Dios en relación a buscar y a salvar al perdido, que nuestra conciencia no debe estar cauterizada. Es algo que nos debe de doler, que lo debemos de sentir. Y estos ejemplos del Señor los hagamos nuestros para ponerlos en práctica, para que, como está escrito, ¿no?, el proceso: Él me elige, A, B, Él me prepara, C, ahora Él me envía, y D, Él quiere que yo produzca mucho fruto. Él quiere ver en mí, hermanos, el Señor quiere ver en mí el fruto de la multiplicación. Porque así como tenemos el privilegio de ser padres de hijos, debemos de querer, hermanos, también tener el privilegio de ser padres, hermanos, de todos los hijos espirituales que nos sea posible. Y en base a eso, hermanos, es como va a ser nuestra recompensa. Una buena pregunta es, a estas alturas, ¿cuántas hijas, cuántos hijos has engendrado hasta hoy? ¿Cuánto has multiplicado en el reino de Dios desde que te convertiste a Cristo? De hecho, la Biblia dice de la mujer que se salvará engendrando hijos. Y es un principio que no se aplica en lo físico, hermanos. ¿Por qué? Pues porque hay siervas de Dios que por voluntad propia han decidido que nunca se van a casar. Decidieron estar casadas con el Señor y servirle hasta el último hálito de vida.
Porque hay mujeres, hermanos, que son estériles. Por alguna situación biológica no han podido o no podrán dar hijos, hermanos. ¿Se imaginan si literalmente estuviera escrita esta palabra? Pues entonces no habría salvación, ¿verdad? Para la que no puede dar a luz físicamente hablando, hermanos. Así que hay mujeres estériles, pero son tremendas para engendrar hijos espirituales, hermanos. Y lo bueno es, hermanos, que para ganar almas no existe la esterilidad ante Dios. Que nosotros nos esterilicemos es otra cosa, pero no hay esterilidad en el reino de Dios, ni en la mujer ni en el hombre. Todos tenemos la capacidad de Dios para engendrar el Evangelio. Entre las multitudes que el Señor Jesús ganó para su reino, hermanos, se distingue una tremenda predicadora que en cuanto recibió el mensaje de la salvación lo valoró y puso manos a la obra para dar fruto. Esta mujer está identificada como la mujer samaritana. Y desde aquí, hermanos, empecemos a ver estos principios que son muy sencillos. El mensaje es sencillo, a veces nosotros lo hacemos complicado, hermanos. Obviamente, esto no significa que Dios no sea profundo, al igual que su palabra, ¿no? Su palabra es insondable, hermanos. Pero los principios que nuestro Señor Jesús en su estilo nos dejó son sencillos y están al alcance del iletrado como del estudiado. Ven. Vamos a San Juan capítulo 4, versos 4 al 6. Aquí es donde encontramos principios. ¿Puedes decir conmigo principios? Principios. ¿Puedes decir conmigo para un evangelismo eficaz? Diga conmigo, por favor, al estilo de Jesús. Veamos el verso 4. Dice: y le era necesario pasar por Samaria. ¿Puedes decir conmigo necesario? ¿Qué significa necesario? Que forzosamente tenía que hacer eso, que inevitablemente tenía que suceder así. Eso significa necesario. Como decir, tengo que comer, tengo que beber agua, tengo que dormir. Necesidades fisiológicas necesarias. Se trata de aquello, hermanos, que hace falta para un fin, para un propósito. Y por alguna razón el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, enfatiza la expresión de que le era necesario. Podía haber quedado escrito que Jesús decidió pasar por Samaria, nada más. Pero no, hermanos. Dice la Escritura, y le era necesario pasar por Samaria. Así que la labor de la evangelización, hermanos, el llevar el fruto de la multiplicación, el ir y testificar a otros del Señor, es una labor necesaria, indispensable. Le puede decir el que está a su lado, ahí te hablan.
Es necesario que evangelices. Es necesario que des el fruto de la multiplicación. Es necesario. Continúo, hermanos, con San Juan 4, versos 5 y 6. Dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hizo esto el Señor? Porque le era necesario. Usted va a una persona, a una familia, a evangelizar, y Dios bendiga a los que sí lo hacen en esta congregación. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos. Esa persona, esa familia necesita el mensaje de la salvación. Por lo mismo, es necesario que usted obedezca la gran comisión. Por eso se llama la gran comisión, hermanos. Es necesario que usted obedezca la gran comisión de ir. Y cuando el Señor ordena, hermanos, ir, es una palabra imperativa. Es un imperativo, es una orden, es un mandamiento que viene del verbo ir y está en forma intransitiva. O sea, es una orden que no se puede transferir a nadie más, a nadie. Usted no puede decir, eso sí no les puedo decir que digan, ¿verdad? Ahí te hablan. No. No es transferible eso. Se queda con usted y conmigo la orden de ir. Es necesario ir y suplir esta necesidad en la gente. Porque si no, hermanos, estamos en flagrante desobediencia. Muy brincolines aquí en el templo, muy danzadores, muy alabadores, muy adoradores, con liderazgos, con ministerios, con dones, muy lo que sea, pero en desobediencia y rebelión. Y lo clásico, tienen docenas de excusas, hermanos. Pero es que yo no soy teólogo, es que yo no conozco toda la Biblia, es que me falta mucho por saber. Pues a mí también, hermano. Pero eso no me justifica ante Dios, porque es necesario. Luego San Juan 4, versos 5 y 6. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado, pueden decir todos conmigo, cansado del camino, se sentó así, cansado, junto al pozo. No dice que se fue cansado, dice que se sentó junto al pozo. Y era como la hora sexta, era como al mediodía, cuando está en su mero apogeo el sol. Y aquí están dos principios. El primero, es necesario evangelizar, es necesario que yo produzca el fruto de la multiplicación. Escuche esto,
en eso es glorificado el Señor. San Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, nadie puede ocupar ese lugar delante de Dios, en el concepto de Dios, sin estar dando este fruto. Es necesario que yo testifique, porque entre más lo hago, más hago que no haya sido en vano el sacrificio del Señor en la cruz, y que se cumpla el propósito para lo que Él vino, hermanos, y para lo que Él hizo que yo viniera y estuviera en este mundo. Este es el primer principio. Una reflexión muy importante, hermanos. Ante el valor de un alma debemos de hacer todo. Escuchen las mesas directivas y toda la iglesia. Ante el valor de un alma debemos de hacer todo lo que es necesario para que esa persona sea salva. Y hay tres cosas que envuelven esto que es necesario. Primero, el gran valor de un alma, hermanos. El gran valor de una vida humana. ¿O alguien aquí cree que una vida humana es cualquier cosa, hermanos? No, sea pobre, sea rica, haya ido a la escuela, o sea una persona muy ilustrada, estudiada o no, del país que sea. Es una preciosa vida. La segunda cosa por lo que es necesario es porque yo debo de cumplir la gran comisión, debo obedecer, hermanos, el ir. Y la tercera cosa es que de esa manera yo voy a glorificar a mi Padre. Allá en San Marcos capítulo 8 versos 36 y 37 dijo el Señor: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esta declaración del Señor Jesús nos deja ver, hermanos, que un alma para Él vale más que todo el mundo, vale más que todo el oro, la plata, los diamantes del mundo. Un alma para Cristo. Por eso es necesario buscar al perdido, por el valor de un alma. Por eso necesitamos obedecer al Señor la gran comisión. Necesitamos llevar el fruto de la multiplicación, hermanos. Y el mayor pretexto clásico ha sido: estoy cansado, estoy cansada. Hay docenas de excusas, hermanos, para no hacerlo. Las clásicas: no tengo tiempo, no sé cómo hacerlo, tengo temor, me da vergüenza. Pero escuchen, la más clásica es que trabajo y salgo muy cansado, salgo muy cansada. Pero ese cansancio, por más grande que sea, pierde su valor, pierde su importancia ante Dios, y no hay justificación ante el valor de un alma. Así que el argumento de estoy cansado, cansada, no es válido ante Dios. Necesitamos ir. Y hay veces que ni siquiera hay que ir muy lejos, hermanos, a hacer este trabajo que el Señor nos pide. Nuestra familia inmediata es inconversa. A lo mejor el esposo es inconverso, a lo mejor los hijos son inconversos, o la esposa es inconversa. Pero hay casos en que no hay libertad para hablarles. ¿Por qué? Por el
mal testimonio. Que la Biblia no habla en Timoteo de aquellas mujeres que se pueden ganar a sus esposos precisamente por su testimonio, por su buena conducta, hermanos, por el mal testimonio. A veces no se habla del Señor, pues temen correr el riesgo de que le digan cállate hipócrita, ¿verdad? Y eso es algo que se debe de corregir, hermanos. No dar el ejemplo de un verdadero cristiano o de una verdadera cristiana es algo que se debe corregir. Porque está aumente y aumente su responsabilidad ante Dios, ante lo que es principal para el Señor. El fruto de evangelizar debe estar asociado con el buen testimonio. Todo estado de cansancio no es comparable con el estado de condenación eterna que le espera a una persona si no evangelizamos. Que por cierto, hermanos, hablando de cansancio, en San Juan 4:6, donde dice que el Señor estaba cansado del camino, es la única vez de las 22 veces que está la palabra cansancio en el Nuevo Testamento. Es la única vez en relación al Señor Jesús. Aquí, San Juan 4:6, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, era cerca del mediodía. Es la única vez, hermanos, que se habla del cansancio de Jesús en relación con la evangelización. Nunca encuentra usted que se haga referencia de él que estaba cansado en relación a otra cosa. ¿Por qué? Es que si todo esto estaba planificado por Dios y escrito por dirección del Espíritu Santo, ¿por qué es que tiene que referir aquí que Jesús está cansado? Eso pudiera haber no quedado escrito, pudiera haberse omitido, hermanos. Es la única vez que se habla del cansancio de Jesús en relación a la actividad evangelizadora de Él, hermanos. Y la razón es dejarnos bien clara la enseñanza que ningún cansancio es justificable para dejar de evangelizar ante el valor de un alma y que es necesario ir a testificar. Porque Jesús, cansado, hermanos, estaba testificando. Cansado, a mediodía, bajo lo peor de los rayos del sol, hermanos, estaba buscando al perdido para evangelizarlo. Cansado. Él no traía los flamantes carros que traemos nosotros, hermanos. Andaba a pie. No salía de una casa con tremendo aire acondicionado como nosotros, hermanos. Aleluya. Es necesario dar el fruto de la multiplicación. Además, hermanos, la palabra siempre nos corta, ¿no? La palabra de Dios nos dice allá en Isaías 40,
versos 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, ¿verdad? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Alabado sea el Señor. Así que el primer principio es necesario que usted y yo vayamos, es necesario que demos el fruto de la reproducción, porque una sola alma es de valor incalculable para Cristo. Porque ¿será normal, hermanos, una oveja sin parir? Algo anda mal. Algo debe de andar mal. Si una oveja no puede parir, hermanos. Así que no es normal. No es el diseño de Dios. No nos trajo para eso el Señor a este mundo, para ser ovejas estériles. El segundo principio: nunca será justificable el que yo diga estoy cansado, estoy cansada. No, un alma y su destino eterno deben valer mucho más que mi cansancio. Principio número 3, San Juan 4, versos 7 y 8. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. 3 palabras. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Así que principio número 3, Jesús le dijo. 3 palabras. Jesús vive en su vida la gran comisión, hermanos. Jesús le dijo: dame de beber. 3 palabras. ¿Por qué dijo Jesús esto? Dame de beber. ¿Quién no puede decir esto, hermanos? ¿Pueden decir ustedes? Dame de beber. Cualquiera puede. A ver, los niños, digan: dame de beber. Hasta los niños lo pueden decir. Hasta con señas, ¿verdad? ¿Alguien le puede decir que le dé de beber, o se lo puede escribir en un papel si fuera mudo? ¿Verdad? ¿Por qué dijo Jesús esto? Bueno, lo más lógico puede ser pensar que Jesús tenía sed, pero probablemente ni sed tenía, hermanos. Pero él usó un pequeño argumento. Y esto es para el que pone la excusa de que no soy teólogo, no soy teóloga, no tengo maestría, doctorado, ¿verdad? No conozco la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Hermanos, él usó un pequeño argumento. Estamos hablando de el estilo de Jesús para evangelizar. Esto nos enseña que cualquier argumento, por pequeño que sea, pero que le sea útil para introducirse con una persona, para irla llevando sabiamente por un proceso hasta darle el mensaje que necesita, eso sería el estilo evangelístico de Jesús. Ese es el estilo de evangelizar de Jesús. Un diálogo sencillo, una introducción con algo sencillo. Dame de beber. Es simplemente abrir un diálogo, abrir una conversación. Principio número 3 es: obedezca. Diga algo. El Señor tan solo dijo: dame de beber.
Así que tercer principio, obedezca, diga algo. Abra una conversación. Cuarto principio, note que esa petición del Señor, aunque es sencilla, cuarto principio, es objetiva y lleva un propósito. Primero se hace la pregunta o el comentario que abre el diálogo. Segundo, debe de ser una pregunta objetiva que tenga propósito. O sea, la samaritana iba por agua y el Señor, ¿de qué tema le habló? Del agua. Dame de beber. Si usted está con un panadero, pues hable de pan. Si usted está con un pescador, pues habla de pescados. Si usted está con un mecánico, pues habla de carros, ¿verdad? Y la conversación se abre y la persona se va a interesar. Principios 5 y 6. San Juan capítulo 4, versos 9 y 10. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Hermanos amados, muy importante que cuando usted use estos principios pensando que es necesario hacerlo, que el cansancio no es justificable, que usted debe de obedecer, que usted puede iniciar una conversación. El punto es que de cualquier manera, principio número 5, usted debe estar listo para la resistencia de la persona, que es precisamente lo que enfrentó Jesús, resistencia en ella. Pero recuerde que estamos haciendo el trabajo de arrebatarle un alma al diablo. Y obviamente el diablo va a pelear por lo que es de él y empieza a meter argumentos en la cabeza de la persona para que se empiece a resistir al diálogo con nosotros, a conversar con nosotros. Hasta puede ser que el niño empiece a llorar o que los niños empiecen a pelear, ¿verdad?, para distraer a la persona y que él no quiera seguir escuchando. Hermanos, ¿por qué? Porque él sabe que usted está obedeciendo al Señor como un elegido y que usted está tratando de introducirse o de introducir más bien el plan del Señor que va a salvar a esa persona. Y Dios está siendo glorificado, hermano, al dar usted ese fruto. Así que habrá resistencia como el de esta samaritana que le dice: ¿qué no sabes que judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Por un lado, el argumento era religioso. Por otro lado, también tenía que ver con lo racial. Hay un trasfondo ahí que no tengo el tiempo de explicarlo. Y en tercer lugar, es un asunto, un argumento cultural. Pero no importa el argumento que nos presente la persona, recuerden que nosotros tenemos algo mejor, el plan de Dios, hermano amado. Así que cuidado de no caer en esa trampa de la resistencia y del aparente rechazo. Porque recuerden que también tenemos, aparte del plan del Señor, obviamente tenemos el respaldo del que nos está enviando a hacer ese trabajo. Así que el quinto principio es: no ceda ante la resistencia y el rechazo de una persona. Tenga fe, confíe en Dios, tenga perseverancia. Sexto principio. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Piense que si la persona a la que usted va a evangelizar es como la mujer samaritana que no conoce el don de Dios, como no conoce el don de Dios, por eso se comporta de esa manera.
Lo que usted lleva es para que la persona, lo que le quiere dar a conocer, fuera para que la persona le suplicara a usted, que le compartiera esa conversación, hermano. Así debería de ser, pero no lo hace. ¿Por qué? Pues porque la persona está ciega, como esta samaritana. No conoce, hermanos. Y hay que ponernos en sus zapatos. Hay que comprender a la persona que necesita ayuda, hermanos, para que esa persona mire. Y cuando esa persona entienda y mire lo que le estamos mostrando y conozca el don de Dios, esa persona se lo agradecerá eternamente. Así que, principio número 6, usted está ahí para que la persona reciba el mayor y supremo don de Dios. Y el supremo y mayor don de Dios es el Señor mismo, hermanos. Lo más grande en el universo es Dios. Lo más sublime en el universo es Dios, hermanos. Y para eso se necesita, esto forma parte del 6º principio, se necesita tener compasión, se necesita tener misericordia, se necesita tener amor para las personas y entender por qué reaccionan de la manera como reaccionan y no caer en esa trampa de dejarnos vencer por la resistencia o el aparente rechazo momentáneo, hermano amado. Aleluya. Se necesita compasión como la tuvo el Señor, hermanos, para la samaritana y cada uno de nosotros. ¿Ah? En lugar de enojarnos por el rechazo o frustrarnos por el rechazo. Ahí cada anécdota, hermanos, de reacciones que han tenido hermanos cuando una persona ha rechazado, cuando le quiere hablar. Al principio de mi conversión era muy famoso una anécdota de una hermana ahí de la iglesia donde yo segunda iglesia donde yo estuve después de convertido. Por ahí uno de los vecinos cerca del templo siempre pasaba y le hablaba de Cristo y lo rechazaba, y la rechazaba y la rechazaba y la rechazaba. Y mejor no le digo lo que le dijo la hermana. No lo puedo decir. Yo no sé cómo, hermanos, pero eso que no les puedo ni decir. Le cayó en gracia al Señor y para su sorpresa, así es como aceptó por primera vez la invitación de ir a la iglesia. Pero no recomiendo ese sistema. Si ustedes supieran lo que le digo. Pues cómete un barril de... Lo demás se lo dejo a la imaginación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El don de Dios, el don de Dios, que cuánta gente necesita conocer, hermanos. Miren, hermanos, en estos, ya vamos para 19 años, con esto termino. Yo he visto
que muchas cosas se han perdido. He visto que se ha perdido el amor entre algunas parejas. He visto que se ha perdido el primer amor en algunos. Hay diferentes cosas que se han perdido, hermanos. Las raíces de lo que corre por nuestra sangre, del origen de donde somos, en algunos de los hijos, he visto que se han ido perdiendo entre la cultura anglosajona, libertina de este país. He visto que se ha ido perdiendo, hermanos, y esto es una vergüenza. Se ha ido perdiendo el idioma en los senos familiares. Ya los hijos no entienden español. ¿Qué está predicando el pastor? Hijos de mexicanos o de hispanos y no saben hablar español. Se ha perdido el idioma y se están perdiendo para Cristo. Hijos que andan más fríos que las patas de un pingüino. Bien alejados del Señor, bien absorbidos por la cultura libertina de este país de origen, no de origen, que sobrepusieron su cultura anglosajona libertina, hermanos. Y una vez se los dije, o se los he dicho algunas veces, y quiero volvérselos a decir. El hecho de que no esté fuerte ese espíritu de parte del Señor, de todos unidos como iglesia, hermanos, poner todo de nuestra parte para ganar almas, para evangelizar, no topa nada más en que sencillamente no estamos evangelizando. Ya le puede decir, tenemos éxito en esto, tenemos éxito en lo otro, y en esto y en aquello, en muchas cosas. Hermano, esta no es cualquier iglesia, es un privilegio estar en esta iglesia. ¿Cuántos quisieran tener, hermanos, la unción, la presencia de Dios, el mover sobrenatural, los regalos que bajan del Señor cuando une el cielo a la tierra? Hermanos, si nada más ahí topara, una vez les voy a volver a preguntar, ¿con quién se va a poder poner de novio su hijo? ¿Con quién se va a poder poner de novia su hija? ¿Con quién se va a poder casar su hijo? ¿Con quién se va a poder casar su hija? Si no evangelizamos, tienen el derecho. Usted ya está casado, ¿verdad? Muy a gusto, tiene su esposo, su esposa, espero que muy a gusto. Suple sus necesidades, pero por creación de Dios, hay algo que se llama el sistema biológico interno, hay necesidades físicas que tienen que suplir. Por creación de Dios tenemos un corazón que se despierta el querer amar, el querer noviar, el querer casarse. Es perfectamente legítimo, tienen derecho
eso es la voluntad de Dios. Pero dígame usted, ¿con quién? Y se están pasando y pasando los años, el tiempo. Y muchos no ven la necesidad de evangelizar. Y sus hijos están, crece y crece y crece. Y cuando los mire noviando con una filistea, con un jebuseo, no le va a gustar. Y cuando se quiera casar con una filistea, con un eteo, no le va a gustar. Y luego si el pastor en su misericordia los va a casar, usted me va a juzgar y me va a condenar. Sinceramente, hermano, no lo ve como una situación grave, imperante, donde desde ayer había que hacer algo. ¿Con quién va a poder noviar su hija, su hijo? ¿Con quién se va a poder casar? ¿Ya? Es más, hermanas que ya no tienen 18 o 20 años, ¿verdad? Que ya, ¿verdad? Se ha estado pasando el tiempo. Hermanos, ¿verdad? ¿Con quién se van a casar? Se fija que no es nada más, pues sí, no estamos evangelizando, pero pues qué tanto, ¿verdad? Nos gozamos en el culto, Dios nos bendice, ¿verdad? La gente llega. Al cabo Wilmer lo hace, ¿verdad? Y sus fieles colaboradores, Ferdi, hermano Teo, su esposa, y otros más. Al cabo ellos, ¿verdad? ¿Cómo quisiéramos que tomaran en serio esto? Si no evangelizamos, hasta han compuesto versos, la iglesia que no evangeliza se paraliza. ¿Saben qué otra cosa estamos perdiendo? Aparte de eso, sumamente importante, las nuevas generaciones. Porque ya no entienden español. ¿No? Les pasa por acá lo que todos los que predicamos aquí. Estamos hablando de la palabra del Señor. Porque no entienden español. Y al rato se van a querer ir a una iglesia anglosajona. Esas iglesias donde se predica lo que la gente le gusta escuchar, nunca hay reprensión de ninguna especie. Es más, ni altar tienen, ni llamado al altar tienen, porque nadie necesita arrepentirse de nada, quebrantarse ante Dios por nada. Alabanza sofisticada, si es posible hasta sinfonía tienen ahí, todo con excelencia, con pompa, con lujo. Cultos de 1 hora, hora y media, y como ir a un club social para calmar un poco la conciencia, escuchar una bonita música, un bonito coro y una predicación, ¿verdad?, que me hace sentir bien a gusto. Estamos perdiendo la nueva generación, las nuevas generaciones, esos hijos que vienen atrás de nosotros, que ya no entienden español,